Hola chicos, chicas, ya estoy aquí otra vez. Ahora os voy a contar cómo os he rayado tantísimo con mi puñetero examen y os he hecho varios vídeos sobre lo que salía, etcétera. Pues os voy a contar cómo ha sido el examen. Muy UNED. Esto para que tengáis un anticipo, ha sido muy UNED, tal como funciona la UNED. Ya os digo yo que me he ido fatal, ¿vale? Así, spoiler. Pero lo bueno viene ahora. Lo importante ya no es cómo me haya ido. Bueno, fue para vosotros, para mí sí. Pero ahora os lo cuento. Antes que nada, que sepáis que tenéis aquí los canales que yo sigo de ASMR, por si queréis ver alguno y venís nuevos a mi canal, porque siempre los promociono porque me gustan, ¿vale? También tenéis un enlace para ir a mi Instagram y tenéis un enlace para también uniros al canal si queréis tener un vídeo más al mes, ¿vale? Por €1, un vídeo totalmente exclusivo para vosotros, ¿vale? Bueno, pues os cuento. Salí del trabajo ayer porque lo estoy grabando en un viernes, el examen fue un jueves. Fui corriendo a hacer el examen porque está un poco en la otra punta de la ciudad. Y bueno, el proceso es, tú llegas allí, enseñas el carnet universitario, ¿vale? Y al escaneártelo, al fondo del pasillo hay una impresora, se comienza a imprimir tu examen. Yo llegué hasta allí y vi que salía una hoja, 2, 3, 4, 5, 6. Y al final le dije al tío, oye, un poco largo, ¿no? Este examen. Sí, bueno, si tienes dificultades con las hojas, me lo dices yo. Vale. En la propia hoja te dice dónde tienes que sentarte, según la fila y la columna, porque te mezclan con gente que hace otro tipo de exámenes que no son el tuyo, ¿vale? Bueno, todo esto ya me lo conozco, voy allí, me siento, ¿vale? Saco los bonis y comienzo a leer, ¿vale? Y me viene esto, ¿vale? Que son las instrucciones del examen. Cuando ves unas instrucciones tan largas comparado con las preguntas del examen que son cortísimas, dices, bueno, prepárate. Y comienzo a leer, ¿vale? Y me dice, Historia Antigua 2, el mundo clásico. Examen de septiembre, curso académico 2021-2022. Claro, aquí es cuando ya paro y digo, Historia Antigua 2, el mundo clásico. Yo mi examen es de Historia Antigua 1, el mundo antiguo. Vale, paremos máquinas ya. Pero bueno, miro las preguntas del examen y veo que son de mi temario, ¿vale? Entonces, ni pregunto, ni me preocupo, yo voy a lo mío, ¿vale? Y te dicen, no escriban nada en la página de cabecera del examen, es la primera que contiene todos sus datos. Bueno, esta siempre ha sido así, ¿vale? Te lo ponen siempre. No se puede utilizar ningún tipo de material para la realización del examen. Vaya, qué extraño. Escriba con letra clara. En caso de que el examen no sea legible, no se corregirá. Cuide la ortografía, no está permitido el uso de abreviaturas. Deben entregarse todas las hojas originales que componen este examen, aquellas que le han sido entregadas al entrar en el aula. Esto es muy habitual en todos los exámenes, ¿eh? Bueno, lo importante del examen, ¿vale? El examen consta de 3 partes. Primera, máximo 2 puntos, parte teórica. Dices como si hubiera una parte práctica. No voy a reconstruir las puertas de Les Ágila, ¿vale? Pues parte teórica. Obligatoria para todos los estudiantes. ¿Vale? Compuesta por una prueba de 8 preguntas con 3 posibles respuestas por pregunta, más 2 preguntas de reserva. Y aquí ya me quedé. ¿Preguntas de reserva? Esta parte es eliminatoria. Aquí ya comienzan fuerte, ¿eh? Si la mitad de las preguntas no es correcta, no se evaluará el resto del examen. Deben tener en cuenta que 2 preguntas erróneas eliminan una acertada. O sea, atentos, ¿eh? Son tan vagos, ¿vale?
que para corregirme los exámenes basan todo un semestre, un libro así de ancho, ¿vale? Son 600 y pico páginas solo de material, más luego léxico, mapas, etcétera, y una extensión que tiene así de 100 páginas más sobre Creta y Micenas, ¿vale? En 8 preguntas tipo test. Si de esas 8 preguntas tipo test la mitad están mal, ya da igual lo que hagas en el resto del examen. Esto ya me dejó en plan, bueno, digo, según sean el resto de preguntas, pues me la jugaré más o menos en estas tipo test. Pero claro, yo pensaba, ¿y qué son las 2 preguntas de reserva? Pues lo ponía dentro del examen, ¿vale? Dentro del examen ponía una frase, que también tengo por aquí, ¿vale? Que si... no, esto ya os lo contaré. No lo tengo aquí. Pero de memoria os diré que más o menos decía que si los profesores se reunían y consideraban que una de las 8 primeras preguntas del tipo test podía llevar a controversia, es decir, que ellos hubieran hecho puto mal sus preguntas y nadie las entendiera, no antes del examen, sino después, dirían, igual no ha quedado muy clara esta pregunta y por eso todo el mundo la está fallando. Pues decido, a posterior del examen, eliminar esa pregunta, ¿vale? Después del examen, cuando ya has contestado, los profesores deciden eliminar esa pregunta y coger una de las 2 de reserva. Tienen tal confianza en sí mismos y en su capacidad de hacer preguntas que se entiendan con respuestas que tengan que ser muy claras si sabes la respuesta correcta, que sobre 8 preguntas que están haciendo se dan 2 de reserva. Que el 25% es posible que los alumnos no hayan entendido su pregunta, ¿vale? Yo ya ahí estaba diciendo, bueno, vamos a poner suspenso y continuamos con nuestra vida. Pero dije, bueno, voy a seguir leyendo, a ver. Segunda, máximo 3 puntos por pregunta, total 6. Parte teórica, obligatoria para todos los estudiantes. Consta de 2 preguntas de desarrollo, ¿vale? Se debe contestar a las 2 en un máximo de 1000 palabras o 6000 caracteres. Esto equivale a unos 2 folios por las 2 caras si tiene una letra de tamaño normal. Si su letra es muy grande, pueden ser más. ¿Creéis que en un examen vais a estar contando el número de palabras o caracteres que estáis usando? O sea, yo sí que me he encontrado con exámenes que me dicen máximo un folio. Máximo un folio por las 2 caras. Vale, yo tengo claro que es un folio. Pero ¿creéis que voy a estar contando si he puesto un máximo de 1000 palabras o 6000 caracteres? ¿Los van a estar contando ellos cuando me corrijan el examen? Si hago 6001 caracteres, ¿me suspenden? Es que es tremendo la UNED, es tremendo la UNED. No pasa nada, sabía tan poco en el examen que bueno, me sobraron caracteres a chorreos, ¿eh? Y luego viene la tercera parte, ¿vale? Es la parte práctica, según ellos. No sé qué práctica se refieren. Bueno, te ponían un texto, tenías que remarcar las frases más importantes, ¿no? Más destacadas, y luego te hacían preguntas relacionadas al texto. Solamente deberán realizarla aquellos alumnos que no hayan realizado ninguna de las pruebas de evaluación continua. Yo. Solamente se tendrá en cuenta, al igual que las pruebas de evaluación continua, si el estudiante obtiene al menos un 4 en la parte teórica. Es decir, que realmente el examen en sí tenías primero que sacar un 4 entre las 2 preguntas que valían 3 puntos cada una
y el test que valían 2 puntos, o sea, sobre 8, ¿vale? Muy bien. Pues yo comienzo a leerme las preguntas del test. Y claro, aquí yo comienzo a decir, bueno, mis opciones se han hundido en la miseria. Ok. Pregunta número 3 o 4, ¿vale? ¿Cuál de estos reyes no fue un rey sucesor de Gudea? ¿Quién era Gudea? Sí, esto sí que si me lo hubieran preguntado hubiera tenido que saberlo, aunque realmente no hubiera podido explicar gran cosa. Pero era un rey, ¿vale? Lo tenemos aquí en el libro, que estaba en la época del llamado Renacimiento Sumerio, porque el imperio acadio que había mandado, que estaba en el norte, había caído y las ciudades del sur de Sumer vuelven a tener cierta importancia. Y si veis, o sea, es una persona a la cual se dedican pues como unas 2 páginas del libro de unido para una pregunta tipo test. Me parece correcto que hables sobre Gudea, pero no me hablaban sobre Gudea, me estaban preguntando sobre sus sucesores, ¿vale? Tengamos eso en cuenta. Entonces, en todo lo que está escrito aquí, todo el rato está hablando de Gudea y sus soberanos, pero no habla en ningún momento de ninguno de sus sucesores, ¿vale? Tienes que irte aquí, a esta tablita de aquí, ¿vale? Donde te pone el nombre de sus sucesores, que fueron los conocidísimos Ur-Ninghirsu, Pirikme, Urgar, ese mola, ¿eh? Y Nam-Mahaci, ¿eh? Tremendos. ¿Qué hicieron esos reyes? Pues no lo sé, el libro no lo dice. Es decir, me tengo que memorizar tablas de reyes, eso es historia. Porque si de verdad eso es historia, yo pues dejo de estudiarla, la verdad. Que cuando vi esto fue como, ¿en serio? Ya digo que me equivoqué, porque puse Pirikme como opción de que no fue, y ya vemos que sí. No todas las preguntas eran así, ¿eh? Las había más fáciles, pero para que veáis cómo van a darle, ¿sabes? No me preguntan sobre Gudea y lo que hizo, sino sobre sus sucesores, que solo saben en una tablita de la página 79 del libro, que entiendo que nadie se ha memorizado, ¿vale? Pero, oye, no pasa nada. Bueno, dije, a ver, antes de jugármela mucho en el test, voy a mirar cuáles son las otras 2 preguntas, ¿vale? Recordad que esas 2 preguntas valen 6 puntos sobre 8 del total de la asignatura, porque los otros 2 puntos no te los suman si no haces un 4, ¿vale? Leo la primera pregunta y me pregunta sobre la dinastía número 12 de Egipto, pero no sobre la dinastía en sí, sino sobre sus reyes, Sesostris I, Sesostris II y no me acuerdo quién más, y que dijera los hechos que habían tenido con esos reyes. Ya la pregunta es malvada, porque si te pregunto sobre la dinastía en sí y cómo era en esa época Egipto, que es lo que yo respondí porque era lo que me sabía, vale, es una pregunta que puedes hacer, ¿eh? Y que realmente pues seguramente me hubiera tenido que saber, pero no sabía. Pero yo podía soltar mi rollo sobre que sabía sobre Egipto en la dinastía número 12, ¿no? Que era la primera que estaba completamente en el Reino Medio, después del periodo intermedio que había finalizado con la 11, que caía entre el periodo intermedio y el Reino Medio, etc. Me parece correcto, ¿vale? Y la segunda pregunta, que recordad que vale 3 puntos y que si no sacas un 4, esos 3 puntos es sobre 8. 3 puntos sobre 8, ¿vale? Recordad esto. Era el reino de Ebla. Os diré lo que hay en el libro del reino de Ebla. Mirad, comienza aquí. Exactamente, hay este parrafito de aquí, ¿vale? Con este mapa, que además es el que os saqué en el otro vídeo, que es el reino de Ebla, pero la ciudad de Ebla no está, no existe. ¿Ok?
un párrafo, de momento, un párrafo. ¿Vale? Aquí otro párrafito más largo, pongamos doble, y otro párrafo doble, ¿no? Porque todo lo demás son fotos. Y esta parte de aquí. Pongamos que esto se quitan las fotos, lo podría poner en poco más de un folio. Recordad que yo podía escribir hasta un máximo de 2 folios por las 2 caras sobre el tema que me estaban preguntando. Y ellos la información que me dan sobre 800 páginas de libro es un folio. Si no me sé ese folio, el 40% de mi nota se va a tomar por culo. ¿Qué es lo que pasó? Porque no me lo sabía. Solamente sabía dónde estaba situado y poco más. No me sabía cómo funcionaba su reino, ni las etapas arqueológicas, me preguntaba. O sea, las etapas arqueológicas. Bueno, esta prácticamente no contesté nada, porque es que no me sabía nada. El test me la jugué todas, porque es que necesitaba sacar un 2 en ese test, que ya sé que no lo sacaré. Y en la otra, pues, dije más o menos lo que me sabía de la dinastía número 12. Y flipantemente lo que me sabía mejor era la parte que no me van a contar, porque no voy a llegar a un 4 en esta primera parte, que era analizar un texto sobre los dioses egipcios, ¿no? De cómo genera Ra a Osiris, cómo Set mata a Osiris, cómo Isis recompone su cuerpo y se queda embarazada de Horus. Y luego te preguntaban un poco sobre cómo funcionaba la religión egipcia, que lo hice aquí con vosotros también en uno de los vídeos, decir cómo funcionaba y por qué era tan importante el culto a Osiris dentro del imperio antiguo egipcio. Que eso yo creo que lo hice bastante bien, porque ni me lo van a corregir, porque ya no sé ni si pasaré del test, pero desde luego no llegaré al 4 en el examen. Pero esto no es todo, ¿vale? Esto no es todo. Yo el examen lo empecé a las 4 y de repente a las 5 se me acerca una señora que estaba allí controlando que no nos copiáramos y me pregunta: ¿tú eres Manuel, papá? Y me dice los apellidos y yo: sí. Me dice: toma, ha llegado un aviso. Y yo: ¿un aviso? ¿Qué coño es esto? En medio del examen. Y me da esta hoja. Y yo me leo esta hoja. Ya tengo que perder el tiempo de mi examen en leerme esta hoja. Y me llega un aviso que dice: estimados estudiantes, el equipo docente hemos detectado un error en las instrucciones del examen de Historia Antigua 1. En la cabecera pone Historia Antigua 2, el mundo clásico, y debe decir Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto. Es incorrecto también el apartado A de las partes del examen, que debe decir apartado A, ¿vale? Parte teórica, obligatoria para todos los estudiantes, compuesta por una prueba de 8 preguntas, más 2 de reserva, esto sigue igual, es eliminatoria. Si la mitad de las preguntas no es correcta, te vas a tomar por el puto culo. Y te cambian esto: deben tener en cuenta que 3 preguntas erróneas eliminan una acertada. Aquí ponía que 2 preguntas erróneas eliminan una acertada. O sea, te cambian las normas del examen cuando ya llevas una hora. Ojo que cuando ya llevas una hora puede que ya hayas entregado el examen, ¿vale? Yo estaba allí, pero yo no sé si alguien ya lo había acabado y entregado. Y te cambian la normativa porque se han equivocado al redactar el examen. Un comunicado después de una hora de estar haciendo el examen. ¿Cómo os quedáis? Cambiando la normativa y dándose cuenta que no han sabido poner ni el título. ¿Los puedo suspender yo como profesores? ¿Les puedo quitar un mes de su salario por haber no sabido ni poner el título de su propio examen? En fin, salí un poco entre triste e indignado.
tanto que me he planteado si seguir no solamente con la carrera de historia, sino si seguir al menos haciéndola en la UNED, ¿vale? Miraré si se hacen otro tipo de universidades en línea, si no incluso me planteo hasta una universidad presencial, que al fin y al cabo haciendo una asignatura al semestre tampoco me representa tanta perturbación. Pero no tengo que pensar, me voy a dar ahora un impasse, pero me parece muy heavy esto. Como no es la primera vez que me pasa cosas así, pues ya un poco ha llegado a mi límite. Nunca me había pasado cosas tan bestias como un comunicado en medio del examen cambiándote las reglas de un test. Pero sí que estudiar en la UNED en realidad en general es un show de despropósitos. Un espectáculo tremendo de despropósitos. Y esta asignatura ya se me ha atragantado, ¿vale? No tanto porque no me guste, sino porque me da la impresión que aprobar un examen de esto, no sé por qué, para mí es imposible. Recuerdo las preguntas de los exámenes que hice anteriormente y suspendí, y sé que ahora las habría sabido responder. Pero esto que me pusieron, tío, ebla. Es que todavía estoy flipando. Ebla. En fin, pues nada. Aquí os lo he contado, os lo debía. Nos vemos en otros vídeos más, no sé, alegres. Tampoco es que haya sido un vídeo triste a mí. Casi más de gracia irónica. Pero no sé, otras cosas. Jugando, enseñando química. Hasta otra.